Te damos gracias, Señor. Hoy eres fiel, Señor, día con día, Padre. Alabado seas por siempre y para siempre, Señor. Santo tú eres, Señor. Bendiciones a cada uno de los que están detrás de pantalla. Bienvenidos. Vamos a estar... Bueno, ayer estábamos hablando de jueces. Hoy vamos a continuar hablando de los jueces. Bendiciones a cada uno de los que están atrás de pantalla. Bienvenidos. Voy a hacer una corta oración para poder empezar. Vamos a estar hablando de Gedeón, que está en Jueces 6 al 8. Vamos a estar en Jueces empezando desde el 6 y vamos a terminar en el 8. Amén. Voy a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos tu santo nombre, Señor. En esta mañana, Padre Santo, te pido que seas tú cubriéndonos con tu sangre preciosa, poderosa, Padre, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Padre Santo, y seas tú, Señor, orando, Señor, cubriendo, Señor, y dándonos, Señor, revelación, discernimiento, Señor, en tu bendita palabra, Padre. Tú conoces, Padre Santo, cada uno de tus hijos, Padre, y te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, danos revelación y discernimiento, que podamos recibir tu palabra, Padre, y que sea de alimento, Padre, para nuestro espíritu, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía, Padre, que va a venir con fruto, Padre, y te damos gracias, te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Toma el control absoluto y sobrenatural de cada uno de tus hijos, Padre, en esta mañana. Pasa carbón encendido por mi boca, Padre, que pueda, Padre Santo, traer esta palabra conforme a tu voluntad y conforme, Padre Santo, a tu tiempo, Padre. Te doy gracias, Padre, te bendigo y te exalto, Señor, en esta mañana. Y te damos la gloria y la honra a ti, mi amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bienvenidos a cada uno. Bienvenida, hermana Carolina, que Dios me la bendiga. Bendiciones a cada uno, que Dios me los bendiga. Vamos a empezar en esta mañana. Déjame poner esto. Puede ser este. Ok, vamos a poner la ayuda. Amén. Vamos a estar en Jueces 6. Vamos a estar hablando acerca de Gedeón, que significa cortador. Es el quinto juez. Ayer estábamos hablando del primero, del segundo, del tercero y el cuarto, que quedamos en Débora, que estábamos hablando de Débora, y pues vamos a continuar con el quinto juez, que es Gedeón, que es de la tribu de Manasés. Amén. Vamos a empezar con Jueces 6. Amén. Voy a leer la palabra. Amén. Bendiciones, hermana María. Shalom. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorios israelitas, destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían a sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Santo. Aquí estábamos viendo ayer en el primer juez que vino después de Josué, que él hizo de conquistar todas las tierras para las tribus. Después que se murió Josué,
y se murieron todos de la generación de Josué. Los israelitas se volvieron contra nuestro amado Dios y creyeron en dioses ajenos, se mezclaron con los que el Señor les dijo que no se mezclaran, se casaron ellos se casaron con mujeres que no eran israelitas. Entonces ahí vino la contaminación, vino la prostitución de Israel, y cayó maldición en el primer juez que fue levantado. Era Otoniel, creo que era el hermano menor de Caleb, que fue levantado como el primer juez, y después fue levantado para traer paz como 40 años, y después fue levantado Ohad, también, porque después que murió Otoniel, también se rebeló el pueblo de Israel y pecó y cayó en la idolatría. Después fue levantado, pidió ayuda, y así como ahorita está diciendo, clamaron al Señor pidiendo ayuda, y les mandó a Ohad como juez, el segundo juez. Y después, hasta que se murió Ohad, otra vez cayeron en idolatría, otra vez ya no alababan al Señor, y cayó la maldición. Y clamaron también ahí. Después mandó a Samgar, que era el tercer juez, que vino a salvarlos y trajo la paz 40 años también. Y después de él se murió, y otra vez cayeron el pueblo de Israel en idolatría, alabando otros dioses, y clamaron también, y llegó la jueza Débora. Y en ese tiempo de la jueza Débora también trajo como 40 años de descanso, o sea que estaban libres de todos, no estaban ya pecando, estaban como siendo aconsejados y dirigidos por Débora y Balac, para que puedan seguir adelante y ya no estés en pecado. Pero cuando ya murió también Débora y Balac, ya otra vez aquí dice que se volvieron, ya no se acordaban del Señor quien los libertó. Entonces el Señor se enojó y dice que los entregó a los madianitas, y los madianitas pues no eran buenos con los israelitas. Dice que los saqueaban, que ellos huían a las montañas, y que ellos vivían en las cuevas, vivían en lugares altos para que no les cogieran. Pero a pesar de que vivían en lugares altos, también los saqueaban. Dice que venían como langostas, o no son langostas, venían como una plaga, como se dice, como chapulines, como saltamontes, bastantes, a destruir todo, a coger todas sus cosechas, sus animales, sus frutos, todas las cosas, hasta que dejaban a Israel en la nada, sin nada. Les saqueaban, les dejaba con hambre, no les dejaban que comer. Entonces dice que ahí clamaron los israelitas, se acordaron del Dios verdadero y clamaron. Y aquí vemos otra vez el clamor del pueblo pidiendo ayuda al Señor. Y vamos a continuar en el 7. Estamos en Jueces 6, 7. Dice: cuando clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofrán, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Santo. Esta parte como yo sé que Gedeón es alguien como que no se esperaba esto, pero alguien que le venga y le diga: guerrero valiente, el Señor está contigo.
Dice el Señor, respondió Gedeón, y el Señor está con nosotros. ¿Por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ¿ves con fuerza que tienes? Rescate a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero el Señor respondió a Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor importancia en la familia. Gedeón dice que pertenecía a la tribu de Manasés y era una tribu pequeña, no era una tribu grande. Dice que era el más débil de todos los hermanos y era el más pequeño de todos los hermanos. O sea, se sentía como que, ¿por qué a mí si yo soy el más débil de todos los hermanos? Y sobre eso nuestra tribu Manasés es la más pequeñita. ¿Por qué me vas a mandar a mí? Y vemos aquí una vez más cómo Gedeón no piensa que puede hacerlo porque ha visto tanta opresión sobre el pueblo de Israel. Y aquí me trae el recuerdo de cada uno de nosotros que algunas veces decimos, yo no puedo predicar, yo no puedo llevar la palabra, porque a mí si yo no soy capacitado, si yo no tengo esa valentía. Pero aquí dice, antes de que le diga lo que tiene que hacer, le dice, ya le declara algo muy importante a él. Le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y en esta mañana pues el Señor te dice, guerrera valiente y guerrero valiente, el Señor está contigo. Si es que eso te dice el Señor y te dice en esta mañana a ti el Señor, es que el Señor está contigo. Y entonces ahí empieza nuestra carne a decir, no, pero ¿cómo voy a ser yo si soy tan chiquita? Somos tan débiles, no tenemos ni el clan, no es tan fuerte. El clan Manasés, o sea, la tribu de Manasés en ese tiempo dice que era tan chiquitita, insignificante. ¿Cómo van a utilizar eso? Es como decir, ¿cómo me van a utilizar si yo no sé nada? Si ni me gusta leer la lectura, si ni me gusta leer los versículos, ¿cómo me va a usar el Señor? Esa parte, Gedeón, es una parte diciendo que no importa quién seas, no importa que no tengas, ¿cómo se dice? Esa parte de tener inteligencia y ser estudiado. El Señor no está mirando eso, el Señor está mirando el corazón y la entrega de cada uno de nosotros. Amén. Voy a continuar. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra uno solo hombre santo. Y de verdad, cuando con favor me respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien me habla conmigo. No vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regrese. Entonces Gedeón fue deprisa a casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el árbol del gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no temas, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, o sea, Yahweh de paz. Ese altar sigue
en Ofre, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Santo. En esta, ¿cómo se dice? En esta parte me acuerdo a mí. Bueno, yo no hablo por nadie, yo voy a hablar por mí porque yo pido muchas señales para confirmar si es algo del Señor, y digo, Señor, confírmame, dame una señal. Y aquí Gedeón le pidió una señal. Le pidió una señal para que si es que el Señor está contigo, que le dé esa señal. Y dice que era el ángel del Señor. En otras versiones es nuestro amado Mesías, el que bajaba. El ángel del Señor es el Mesías, pero aquí dice el ángel del Señor. Y por eso cuando dice que topó con la vara, todo se consumió y se dio cuenta que venía de Dios, o sea, era de Dios. Y en ese tiempo no podían ver a nadie que fuera santo porque se morían. Sabían lo que había sucedido en Moisés con los hijos de Aarón y todo, que murieron y todo eso. Entonces él tuvo miedo, temor de esa parte, y le dijo, me voy a morir. Y les dice que le respondió, no vas a morir. Pienso que cuando eres llamado, algunas veces eres muy atrevido en pedir señales, y cuando el Señor te lo da, te quedas sorprendido y dices, ay Señor, ¿por qué no confié en ti? ¿Por qué no fui enseguida obediente? Pero aquí podemos ver que Gedeón se parece a mí, que yo pedía tantas señales, y algunas veces también las sigo pidiendo señales. Digo, Señor, si es tuyo, mándame una señal, haz que llueva mañana o haz que no llueva mañana. Y veo aquí que Gedeón pedía señales y el Señor le hizo ver las señales a través de esta ofrenda que le dio. Le hizo de consumir todo, el cabrito, la sopa, el caldo, el pan o la matza, que podemos decir es un pan sin levadura, es un pan sequito, y vemos que eso se consumió. Y vamos a continuar. Estamos en Jueces 6, 24. No, 27, vamos al 27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero hizo de noche. Ok, no, es el 25 que nos quedamos. En esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro de rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y cortó el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar para el Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa la leña del poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Santo, aquí podemos ver cómo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba adorando a Baal y a la diosa Acera, porque dice que este altar era de su papá, y le mandó nuestro amado Señor, le dijo, destruye ese altar, y ahí mismo encima de ese altar, en la misma altura, construye ese altar para mí, pero derriba a Baal y derriba a ese poste que es dedicado a la diosa Acera. Y hace la ofrenda de un toro de 7 años. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre, a la gente de la ciudad. Temprano en la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera, que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después
de preguntar por todas partes y hacer unas búsquedas cuidadosas, se enteraron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turban que enfrentaba porque edificaba a Baal: ¿acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si en verdad Baal es un Dios santo, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal santo. Aquí vemos una parte muy importante que se refiere a nosotros. Pienso que a mí especialmente me ha ministrado esta parte a mí mucho, porque yo salí de la idolatría y me acuerdo como cuando el Señor te dice: destruye toda clase de dioses, de imágenes, y destruimos esa parte. Y Gedeón fue obediente y él fue y lo hizo, pero el de él fue más fuerte, porque fue con toda una gente, con toda su familia y con toda la ciudad. Y aunque tuvo miedo, lo hizo una noche y dice que derribó ese altar y puso el altar del Dios verdadero. Y me gustó cómo el papá le defendió a su hijo, que si es que es un Dios, que se defienda, si es un Dios, que mate al que destruyó ese altar. Pues ese es un Dios que no sirve, es un Dios de Baal que no tiene poder, no tiene autoridad. Y entonces aquí vemos cómo derribó esa parte de idolatría de toda esa tribu, y que empezaron desde ahí a adorar al Dios verdadero. Y a nosotros en este tiempo nos llama a nosotros a derribar todo altar de Baal y de la diosa Acera, y que pongamos en el altar, o sea, en alto, honrar a nuestro Dios todopoderoso, que es el único y verdadero, el Dios de Israel, y que no estemos alabando otros dioses. Y aquí está hablando que estaban, o sea, la misma tribu de Manasés, todos estaban adorando, tenían en su casa ese altar, estaban muy contaminados, porque ya hicieron un altar, no solamente de Baal, sino también de la diosa Acera, en un poste, dice. Pero fue derribado. Y así como Gedeón, aunque con miedo, derriban esos altares en su casa, porque aquí dice en su casa, fue en su casa, y con miedo lo hizo, derribó todos esos altares, y después se dieron cuenta que había sido Gedeón. Pero me doy cuenta que aquí el Señor te respalda cuando tú haces algo agradable para el Señor, porque Él es muy celoso. Él es muy celoso y lo respalda. Su papá le levanta y dice: ok, que se defienda. Si ese es un Dios verdadero, pues que se defienda. ¿A quien derribó este altar de Baal? Que el Dios le mate, o sea, haga de coger él mismo. Si tiene poder y todo eso, que mate. Pero no podía ser, porque eso es un Dios pagano, es un Dios que no era un Dios verdadero como nuestro Dios todopoderoso. Y podemos ver esta parte en el trabajo de Gedeón. Era un hombre común, era un hombre que era de campo, que no sabía nada, y era una nueva generación que salía de muchas generaciones, y que él se sentía insignificante, porque cuando le llama, él se siente insignificante, él se siente débil, él se siente que no puede. Pero a lo que estamos leyendo en esta parte, estamos viendo cómo el Señor lo está adiestrando
mostrando, cómo el Señor lo está llamando y cómo le está haciendo ver que Él está con él. O sea, el Señor Dios Todopoderoso está al frente de él, que ya no tenga miedo. Y ahorita está siendo procesado el miedo de Gedeón, quitándole ese miedo y manifestándose que el Señor está con él y que todo lo que va a venir más a continuación, Él va a estar con él y que no está solo. Santo. Ok, vamos a continuar. Estamos en Jueces 6. Vamos a continuar el 33. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Se levantaron, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Serel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros a todo Manasés, Asera, Zabulón, Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel, como lo prometiste, demuéstramelo. De la siguiente manera: esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel, como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana el siguiente experimento, la lana, y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Santa. Aquí vemos otra señal. Yo creo que Gedeón era como nosotros, que pedimos tantas señales para ver si el Señor está con nosotros. Pero veo que el Señor es paciente, o sea, está trabajando en la fe de Él. Y veo que Él responde. O sea, Gedeón ya está aprendiendo a buscar, está teniendo una relación con el Señor. Y cada prueba que le está dando esas señales, yo sé que su fe de Gedeón está siendo fortalecida. Y pienso que también trabaja con nosotros, porque cuando nosotros pedimos una petición, y aunque sea chiquitita y te la da, tú te sientes feliz, tú te sientes como que wow, el Señor me respondió, el Señor está conmigo. Y pienso que Gedeón se sintió así. Yo sé que tal vez no es bueno pedir tantas señales, pero nuestros ojos y nuestro ser humano como humanos necesitamos ver que el Señor está con nosotros, y a través por señales que Él manda, pues su fe fue fortalecida de Gedeón. Amén. Vamos a continuar a la siguiente, que vamos a Jueces 7. Dice Gedeón: entonces Jerubabel, o sea Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Orad. El campamento de los ejércitos de Madián estaba en el norte de ellos, en el valle de cerca de la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Santo. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa.
y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beben el agua en sus manos, lamiéndola, como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor les dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescatarás a Israel y te daré la victoria. Sobre las madianitas envía a todos los demás a sus casas. Así que Gedeón recogió la provisión y los cuernos de carnero de los otros grupos y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres en el campamento madianita. Estaban en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo fuera. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón acompañó con Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como granos de arena en la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía robando cuesta abajo hacia el campamento madianito, y entonces cuando golpeaba una carpa, volteaba y lo aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Jonás, e Israel la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Santo. Esta parte me gusta porque el Señor no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. El Señor solo necesita un corazón y no necesita Ahí dice que había muchos guerreros, miles de guerreros. Y el Señor no quería que ellos se jactaran, o sea, que no se enaltezcan, que no se lleven la gloria, porque conocía cómo estaba el pueblo. Y decía: no van a que le gloríen a ellos, sino la gloria es solamente para Dios. Entonces, por esa razón, el Señor hizo de menorar los guerreros de Israel. Y veo cómo el Señor es tan poderoso en esta parte, porque yo pasé algo así, y cuando te dice el Señor: deja todo, aunque te quedes con 2 o 3, si tienes miedo, o sea, si te tiemblan las piernas y dices: pero es que yo no puedo ir sola. Pero cuando le manda a Gedeón y él o sea, estaba conectado con el Señor, le estaba dando indicaciones, y todas las indicaciones que le daba Gedeón lo hacía. Y veo la obediencia, y cuando hay obediencia el Señor lo respalda, el Señor va al frente.
Y veo como menor a la gente de esas miles de hombres guerreros, menor a 10,000. Y también dice, son muchos, son muchos, son muchos. Y hace esa prueba del agua y solo le quedan 300. Y más abajo dice que los madianitas no habían solo pocos o 300, dice que habían como enjambres de langostas, o sea, había muchos, más de 300 hombres, y habían bastantes hombres. Y veo que ahí el Señor se va a glorificar de una manera maravillosa, porque va a ver la gloria de Dios Gedeón, y todos los que venían supuestamente a la guerra también lo van a ver. Veo que la confianza de Gedeón sigue creciendo aún más. Veo que él ya no está tanto dudando, ya lo está haciendo caso y está obedeciendo. Y veo que así es el proceso de nosotros, porque muchas veces pedimos tantas señales, que si es de ti, Señor, mándame esta señal. Y así como Gedeón pidió la primera señal y la segunda señal, y ahora la tercera, ya no veo que se quejó, sino que hizo lo que el Señor le dijo: menor a los hombres, porque no se van a jactar por esta victoria que ya te he dado. Y dice, para animarte, si tienes miedo, porque ahí está diciendo que sí tuvo miedo, porque dice, si tú tienes miedo, para que levante tu ánimo, baja abajo y escucha lo que están hablando. Y dice que él bajó abajo al campamento enemigo y que escuchó ese sueño donde dijo, le dio Dios la victoria a Gedeón por medio de la interpretación de ese sueño que le dio. Entonces dice que ese ánimo de Gedeón fue levantado. Y asimismo el Señor nos manda un ánimo que viene de una palabra de alguien, de un hermano que te dice, el Señor está contigo, sigue adelante, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, sigue adelante, el Señor está contigo, el Señor ya te ha dado la victoria, sigue confiando, sigue perseverando. Y veo esta parte que está aquí obrando el Señor. Vamos a continuar, estamos en Jueces 7. Voy a continuar el 15. Dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes de los madianitas. Así que dividió los 300 hombres en 3 grupos, o sea, 100. Le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo, fíjense en cuando yo llegue allí, limiten del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo, los que estén conmigo toquen los cuernos de carnero, y ustedes también toquen sus cuernos. Alrededor de todo el campamento griten, porque el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Le encendieron los 3 grupos, tocaron juntos los cuernos, rompiendo vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban una espada sobre el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permanecía en su puesto alrededor del campamento, y observaron cómo los madianitas corrieron de un lugar a otro, llenos de pánico y gritando, mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí. Con sus espadas, los que quedaron con vida huyeron al lugar tan lejano como Bet-Sián, cerca de Será, y hasta la frontera de Abemoal, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unirían para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín, que decían, desciendan para atacar a los madianitas.
Frénelos antes de que lleguen a los valles de los ríos Jordán de Betén. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Obed, Zebed, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca y a Oreb Seba en el lagar, y no dejaron de perseguir a los madianitas después de que los israelitas se llevaron las cabezas de Oreb y Zeben. Gedeón, quien estaba junto al río de Jordán. Santo, esta parte es muy maravillosa porque no tuvieron que luchar y siguieron esta instrucción. Y solo eran 300 y dice que rodearon el campamento. Las 300 personas se dividieron en 100 cada uno. Cada grupo eran en 3 grupos y rodearon el campamento, y les dijo que hicieran todo lo que ellos van a hacer, que lo hicieran. Sonaron el cuerno de carnero. Dice que tiraron a las vasijas rompiéndolas, y que gritaron, y que estaba en una mano el shofar, como se dice, y en otro lado la antorcha encendida. Pero lo más sorprendente de esto es que el grito, el sonido del shofar, lo que se quiebra las vasijas en el piso, hizo que todo el ejército madianita entrara en una confusión tan fuerte que dice que se atacaron entre ellos y se mataron entre ellos. O sea que no fue necesario que ni los 300 que estaban ahí pelearan, porque ellos mismos se estaban matando. Ellos mismos se estaban matando entre ellos mismos. Entró como algo como, pienso que, no sé si estaba oscuro, pienso que estaba oscuro, no sé, pero se mataron entre ellos. No fue necesario ni los 300, porque fueron ellos mismos que se mataron. Y dice, los que escaparon, a ellos fueron persiguiéndoles. Y a lo último dice que capturaron a los 2 comandantes. Habían 2 comandantes en el ejército madianita, y dice que les cortó la cabeza, y que Gedeón, quien estaba junto al río Jordán, pues dice que los dejaron de perseguir y llevaron las cabezas a los israelitas como victoria, diciendo que tenemos la victoria. Amén. Santo. Eso es algo poderoso que solamente el Señor lo puede hacer. No necesitó de tanta gente. Y dice que ahora sí ya mandó avisar a las otras tribus de al lado, a Neftalí, a Zebulón, para que los siguieran a los que han escapado, para que no les dejaran salir. Vamos a continuar el 8. Y dice, entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón, ¿por qué no nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón los contestó, ¿qué he logrado comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de cosecha de Efraín no son muchos mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zebún, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con esto? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmaron su enojo. Santo. Aquí está la reclamación de esta parte de Efraín. Es como decir, ¿por qué no me llevaste a la batalla? Somos hermanos, somos de la tribu de Efraín, ¿por qué no me llevaste? Pero adelante, que pasamos leyendo en el capítulo 7 de Jueces, está diciendo que no quería el Señor mucha gente, porque esa gente se iba a gloriar, se iba a llevar la gloria del Señor, y la gloria del Señor pues es solamente de nuestro Dios Todopoderoso. Pero aquí le dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho con tanta gente, con toda tu tribu? ¿Qué has obtenido? No has obtenido nada. Yo y el Señor ha obtenido la victoria. Nos ha dado la victoria por medio de Él. Tenemos esta victoria. Y dice que se tranquilizaron porque es verdad. En todo este tiempo
En todo este tiempo que venían a saquearles, no hicieron nada toda esa gente. Y la tribu que es pequeñita de Manasés, que pertenece a Gedeón, dice, se manifestó el Señor, la mano del Señor estaba sobre Gedeón porque estaba siendo obediente. Y no importa, ahí le está dejando en claro, no importa la cantidad de personas, no importa la multitud. Él puede utilizar a 300 personas para miles de guerreros enemigos. Lo importante es que vaya el Señor al frente de ti. Lo importante es que el Señor esté contigo. Y desde el principio le dijo a Gedeón, el Señor está contigo. Guerrero valiente. Y todavía ahí no lo era. Y ahorita Gedeón veo que ya está más fuerte en la fe, está creyendo más, está siendo obediente y está haciendo las cosas conforme a lo que le está guiando nuestro amado Dios. Y dice, luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aún estaban agotados. Continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad, por favor, denle algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, los reyes de Midian. Pero los líderes de Sucot le respondieron, primero captura a Seba y Salmuna y después allí mataremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo, cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarza del desierto. Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dio a la gente a Peniel. Cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, 15,000 guerreros, que eran todo lo que quedaba de los ejércitos de aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de los caravanas que estaba al oriente del Nobá y Jorobae, y todo el ejército madianito por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó todos sus guerreros. Después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Erez. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes, aquí está Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes de ustedes, se burlaron de mí, diciendo, primero captura a Seba y Salmuna, y después ahí alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas de desierto para darles una lección. Santo. También derribó la torre de Peniel, mató a todos los hombres de la ciudad. Después le preguntó a Seba y a Salmuna, a los hombres que ustedes mataron en Tabar, ¿cómo eran? ¿Se parecían a ti? Le contestaron, todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como el Señor vive, les aseguraré que no matarías si ustedes no lo hubieran matado a ellos. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo, mátalos. Pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijo a Gedeón, sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Santo.
Ok, vamos a quedarnos aquí para poder explicar esta parte. Aquí dice que Gedeón fue a perseguir a los 2 reyes y que pasaron por 2 campamentos. Uno dice que estaban con hambre sus soldados, sus guerreros, o sea, solo eran 300, no eran muchos. Y dice que se burlaron esos ancianos y le dijeron que no, que traigan primero, que capturen a los reyes y ahí les va a dar de comer. O sea, no le creyeron, o sea, dice que se estaban burlando. Y les dijo, ok, cuando yo ya los traiga victoriosamente, ustedes van a ser castigados. Pienso que dice con espinas, pienso que es algo, una mata con espinas, una zarza con espinas. Y dice que pasó por otro campamento y también les dijo igual, no les vamos a dar de comer hasta que capturen a ellos. No le ayudaron a Gedeón estos pueblos, pero cuando ya capturaron, pasaron por ahí y cumplió todo eso. Al que le dijeron que va a destruir su torre, dice que mataron a toda esa gente. Y a los ancianos que no quisieron ayudarle, dice que los castigaron para que aprendan esa lección, que no fue él quien pidió ayuda y no era para que se burlaran de él, porque él estaba haciendo un trabajo para todo el pueblo, no era solamente el beneficio para él, era para todo el pueblo. Y vemos ahí esta parte que cuando hay un hijo de Dios que te pide ayuda y tú te burlas en vez de eso, sí trae castigo. Y veo que aquí sí hubo castigo, porque dice que a los ancianos, los líderes, los azotó para que aprendan y vieran que todo lo que dijeron y se burlaron de él no tenía sentido de burlarse, tenían el sentido de mejor ayudarlos, porque estaban siguiendo a 2 reyes y estaban saliendo de una guerra fuerte, librando a Israel con una mano poderosa. Y después dice que capturó y los llevó. Y dice que mandó Gedeón, les dijo que los matara a un muchacho, pero era un muchacho pequeño. Dice que no, el que les mató y el que debería de haber matado desde el principio, pues es Gedeón. Y dice que ahí se quitaron todas las cosas de los camellos. Los camellos dice que tenían adornos, pienso que era oro, no sé cómo vestían a los camellos, porque dice estaban cubiertos de adornos reales. Pienso que era oro. Dice que los quitaron y ahí les mató a los 2 reyes en ese momento. Amén. Voy a continuar para poder terminar. Estamos en Jueces 8 y voy a leer a continuación el 27. Y la palabra dice: entonces los israelitas dijeron a Gedeón: Gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto seremos nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles: que cada uno de ustedes me den un arete, un botín que recogieron de sus enemigos caídos. Como los enemigos eran israelitas, todos usaban aretes de oro. Santo. Con todo gusto, le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos. ¿Cuántos eran 19 kilos? Sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usadas por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron a rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia como el pueblo de Israel derrotó a Madián, y ésta nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos
40 años. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquim, que le dio un hijo, a quien le llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra de clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y hacer Baales sus dioses. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos. Los robaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jorobabel, o sea, de Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Bueno, no me voy a enfocar en lo último, porque lo último está feo, y todas de los jueces pues es tan feo, porque la fe del pueblo de Israel se termina cuando se mueren cada líder o cada juez. Eso es lo que me doy cuenta de todos estos, de cada juez. El quinto juez, que fue Gedeón, pues también lo dice igual. Cuando murió también Débora, también lo dice igual. Cuando murió Daniel, que fue el primer juez, también lo dice igual, que se prostituyeron. Duró tampoco las victorias, pero no me quiero enfocar en eso, quiero enfocarme en Gedeón. Gedeón fue un hombre común y corriente, como tú y como yo. Gedeón no tenía una profesión. Gedeón era un trabajador de tierras, uno que estaba trillando, dice, trigo, alguien que ni sabía, y era el más débil de su tribu. Él pertenecía a la tribu de Menasés, y esa tribu era la más pequeña que existía, porque ahí estaba Efraín, estaba Neftalí, Zebulón, y eran más grandes, dice, pero la tribu de Menasés y la familia de Gedeón era la más pequeñita, y eran más débiles. Dice que él le dijo: yo soy el más débil, soy el más pequeñito, y yo no estoy capacitado para hacer. Pero cuando el Señor se acerca y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo, era una declaración profunda para Gedeón, porque le respondió inmediatamente y le dijo: ¿cómo me vas a decir eso? Mira cómo estamos. Mira cómo el Señor, que supuestamente nos sacó de Egipto y todo eso, mira cómo estamos en hambre, cómo estamos siendo perseguidos. Y entonces empezó a relatarle todo eso, y le dijo: tú vas a ir al frente, tú vas a defender, vas a libertar al pueblo de Israel. Y había mucha duda en Gedeón, había mucha parte de la humanidad en nosotros que tenemos miedo y dudas, y decir que sí es verdad lo que me está diciendo. Si eres el Dios verdadero, dame señales. Nosotros muchas veces pedimos señales, muchas veces, y yo estoy hablando de mí, muchas veces cuando el Señor te dice: tú vas a ir, o tú vas a hacer esto, o tú vas a llevar. Por ejemplo, este ministerio, cuando el Señor me habló, yo dije: Señor, yo creo que esto no es, eso es de mi mente. Y me dijo: no. Y pedí muchas señales, hermanos. Y el Señor respondió a todas las señales. Así como respondió a Gedeón, respondió y dio las señales. Se dio las señales del Señor. Y veo que a pesar, aunque tú pidas señales del Señor, el Señor cuando te habla a ti y te dice: tú vas a ser un guerrero valiente, y aunque no lo seas, el Señor te va a formar en el proceso y va a sacar de ti ese guerrero valiente que está ahí adentro, que tú no sabes que tú eres un guerrero valiente. Y veo Gedeón que es como nosotros, y porque dice que él tuvo que derribar primero ese altar, tuvo que derribar todas las creencias que vienen con nosotros. A mí me habla Gedeón porque yo tuve que derribar todos los baales, todas las diosas, todas las cosas que venía cargando dentro de mí, y hacer de alzar ese altar del Dios verdadero. Y sin importar que estés en su papá o estés en su familia. Y a mí me impacta esa parte, porque cuando recién me convertí, mis papás no estaban
convertidos y nosotros tuvimos que rechazar todos esos baales, todos esos dioses y poner en primer lugar a Dios. Y aunque no había ese entendimiento de parte de mis padres, el Señor estaba obrando con nosotros, el Señor nos estaba sacando de esa idolatría. Y asimismo a Gedeón le está sacando de esa idolatría. Él tumba todos esos baales de altar que tuvo su padre. Y sobre eso le da la victoria a él, porque no era solamente su casa, sino era una ciudad entera que se iba a poner diciendo que por qué estaba haciendo eso. Y me doy cuenta que el Señor lo respalda hablando a través de su padre. Si es que es un Dios verdadero, pues que se defienda. Que se defienda. Si es que ese Baal es un Dios, pues que se defienda. ¿Quién le derrumbó? ¿Quién destruyó ese altar? Que lo mate. Y desde ahí fue conocido como Jerobabel. Lo llamaron así porque él tumbó Jerobabel, porque él tumbó los altares que tenían el pueblo de Israel, que se había prostituido también después de lo que Débora ya se murió, se prostituyó, y entonces ellos estaban con altares, con dioses ajenos. Y a pesar de eso, el Señor veo cómo limpia a Gedeón, cómo lo limpia de esos dioses, cómo le hace que tumbe físicamente todos esos altares que no tienen nada que ver con un Dios verdadero. Y veo cómo el Señor lo respalda en muchas señales, y Él le pide señales y el Señor lo responde. Y asimismo a nosotros nos responde. Cuando tú pides una señal pequeñita, el Señor te responde. El Señor demuestra que está contigo cuando tú vas a hacer algo para Él, y si tú le pides una señal, el Señor te da esa señal y va al frente de ti. Y veo cómo le puso ya más adelante por lo que Él estaba haciendo, le pone esa autoridad de guerrero, porque dice que tocó ese shofar llamando a todos los guerreros de todas las tribus que había en ese momento, y reunió como miles de guerreros. Pero el Señor le dijo: no, hay muchos, no se van a llevar la gloria a ellos, porque van a decir por el pueblo y por el ejército fueron victoriosos. No, menor a esa gente, porque esa gente es orgullosa, así que menora a menos gente. Y dice que le dijeron: los que tienen miedo se vayan a su casa, si tienen miedo de ir a la lucha y no creen, váyanse a su casa. Y dice que solo quedaron como 10,000. Y a pesar de los 10,000, dijo: están muchos, Gedeón, están muchos, menora más. Y les puso la prueba del agua y quedaron solo 300. Y para los guerreros madianitas no eran pocos, o sea, no eran 300, no eran 1,000, eran muchos. Dicen que era como una plaga de langostas el ejército madianita. Y a pesar de eso, el Señor se manifestó grandemente con esos 300 guerreros luchando día y noche. Tuvo la victoria, mató a bastantes y se mataron. No tuvieron tanto que luchar, tuvieron más que gritar, tuvieron más que tocar el shofar y correr por los que salían despavoridos de ahí, porque realmente los que se mataron entre sí fueron los mismos madianitas, o sea, los mismos guerreros, que causó el Señor esa confusión y se mataron entre ellos. Veo cómo el Señor respalda cuando tú eres obediente, cuando tú escuchas la voz del Señor y haces caso. Y aunque tú no te mires como un guerrero, y aunque tú no te mires como que tú eres valiente y eso, la obediencia te respalda, y el Señor te respalda cuando tú eres obediente. Y veo cómo el Señor se manifiesta grandemente en la vida de Gedeón. Y desde ahí él va obedeciendo las cosas del Señor, y la mano del Señor estaba sobre él. Y veo cómo respalda en todo, porque también viene a reclamarle los otros que se fueron, los 10,000, los otros miles de guerreros que se fueron y que solo quedaron 300, y le dice: pero ¿por qué no nos llamaste desde que empezó la guerra, o sea, el ataque, la pelea? ¿Por qué no nos llamaste para poder ayudarte? Y le dice: pero ¿acaso ustedes han hecho en todo este tiempo, que son bastantes,
han conquistado así. Nosotros que mi pueblo, o sea, mi tribu es pequeñita, lo ha hecho porque el Señor está delante de nosotros. La gloria es del Señor, no de los guerreros que están aquí. Y dice que se calmaron el pueblo de Efraín y ya no discutieron más. Y me sorprendió más adelante que los otros pueblos donde él iba pasando, me imagino que no fue un día, me imagino que fueron días que estaban luchando y que estaban persiguiendo a los reyes, a los comandantes y a los que se escaparon. Y dice que tuvieron hambre, los 300 hombres tenían hambre, y en esos dos campamentos pidió comida para sus guerreros y no le dieron. Pero en uno los mataron, dice, a todos, y en el otro pues los castigaron. Y veo cómo el Señor le da la victoria aquí a Gedeón. Alza su cabeza de Gedeón y ya no es un hombre común, es un guerrero valiente del Señor. Y se cumple lo que el Señor declaró sobre la vida de Gedeón. No se cumple de lo que tú piensas que eres, se cumple sobre el llamado que el Señor te está llamando a ti. Y te dice, tú eres un guerrero valiente y tal vez no te veas ahorita así. Pero no es que no eres tú, es el Señor obrando en ti, formándote, dándote esa pulición, sacando ese guerrero, esa guerrera que está dentro de ti. Así como Gedeón, nosotros muchas veces nos creemos como inútiles, como que no podemos hacerlo, pero es que realmente no somos nosotros solo tenemos que obedecer, nosotros solamente tenemos que hacerle caso a nuestro Señor, y Él es el que da la victoria, Él es el que nos levanta nuestra cabeza, Él es que te da el favor y la gracia para que puedas conquistar todo lo que tienes que hacer en este tiempo, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir un llamado y a cumplir un propósito aquí en la tierra. Y si tú todavía no te has enterado cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, te invito a que busques en la palabra. En la palabra del Señor te va a decir todo lo que tú tienes que hacer aquí en la tierra. ¿A qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste llamado en este tiempo, en esta generación? ¿Con qué propósito estás aquí? No solamente fuiste llamado para que tú nacieras, crecieras, te casaras, tuvieras hijos, tuvieras una familia, una casa, un perro, un auto. No fuiste llamada solamente por hacer eso, fuiste llamada para hacer el propósito del Señor aquí en la tierra. Y si todavía tú no sabes tu propósito, te invito a que leas la palabra, porque la palabra te está diciendo quién eres y te da la identidad de un hijo, de una hija, de un guerrero, de una guerrera valiente en este tiempo. Amén. Vamos a cerrar aquí ahorita, pero en esta parte a través de Gedeón nos está llamando a nosotros y te está diciendo, no le dijo a Gedeón, no le dijo hijo, le dijo guerrero valiente. Y en esta tarde te está diciendo, guerrero valiente, guerrera valiente, el Señor está contigo. Y el Señor, si está contigo, tú ya tienes la victoria ganada. Así que no te sientas temerosa ni con miedo, porque el Señor está contigo. Solo sé obediente y haz las cosas que te manda hacer el Señor, porque el Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Solo sé obediente a la palabra, a las enseñanzas, a todo lo que les te está hablando en este tiempo. Amén. Yo sé que esta enseñanza tal vez a mí me ministra mucho, porque Gedeón se parece a mí, que pide tantas señales para ver si es que es él. Y él pidió señales y hasta lo último, que cuando él dijo, Señor, no te enojes si pido la última señal. Y así mismo he pedido muchas señales. Le digo, Señor, no te enojes, te estoy pidiendo esta señal. Si eres tú, si es que yo estoy haciendo lo correcto, mándame esta señal. Y él, a pesar de todo, tiene misericordia de nosotros y se manifiesta grandemente, dándote esa señal para que tú continúes caminando en el camino de Él. Amén. Vemos ese amor. Ese amor de Padre hacia nosotros. Somos sus hijos, somos sus guerreros. Y el Señor te está llamando en este tiempo. Amén. Si hay alguien nuevo que quiera aceptar al Señor como su Salvador, le invito para que pueda hacer una oración y que pueda poner en la parte de abajo que quiere hacer esa oración de fe. El Señor está golpeando tu puerta
El Señor te está buscando. Tú eres ese guerrero, tú eres esa guerrera de este tiempo. No te quiere ver ahí débil y con miedo. Te quiere ver fuerte así, como su hijo, con esa identidad del reino. Y te está llamando. Atiende el llamado del Señor. Él está a la puerta. Y si quieres hacer esa confesión de fe y declarar con autoridad que Jesús de Nazaret es tu Salvador, tu Rey, pues te invito a que puedas escribir en la parte de abajo para que puedas hacer ese plan de salvación. Amén. Y Él sea el Rey, el gobernador de toda tu casa, el dueño de tu vida, y que ya no siga gobernando, ya sabemos quién, que ya no siga manejándote como un títere, sino que tú seas teniendo esa autoridad como guerrero, hijo de Dios de este tiempo. Amén. No les voy a obligar, voy a hacer una oración para poder cerrar. Le damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana, porque tu palabra, Padre Santo, es viva y eficaz. Tu palabra, Padre Santo, siempre, Padre Santo, no volverá vacía, Padre, porque siempre vuelve con fruto, Padre. Y te pido que esa semilla sea sembrada en tierra fértil, Padre, y que todo lo que ha salido, Padre Santo, de tu palabra sea, Padre Santo, en sus corazones, en sus mentes, Padre. Y no solamente en sus mentes, Padre, sino que nosotros podamos vivirla, Padre, al día a día, Padre. Te doy gracias, Padre. Te bendigo y te exalto en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, mi Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén.